Buenos días a todos. Damos comienzo a la jornada de la mañana, de la tercera jornada del curso, con el panel El papel de la cultura ante los desafíos actuales. Va a comenzar su intervención el profesor José Ramón Alcalá, que es catedrático de Procedimientos Gráficos de Expresión y Tecnologías de la Imagen de la Universidad de Castilla-La Mancha y director del Museo Internacional de Electrografía en Cuenca. Es además el responsable de las colecciones y archivos de arte contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Es autor de numerosos libros, algunos con títulos tan sugerentes como Cómo se cuelga un cuadro virtual, que publicó la editorial TREA en el año 2009. Además, es director y comisario de bienales y premios, como el Observatorio Internacional de Artes Electrónicas de Gijón o los Premios de Arte Digital de la Universidad de Extremadura, Lúmenes, en sus 2 ediciones, así como en el Festival de Artes Electrónicas de Valencia, Digital Media 1.0. José Ramón Alcalá nos va a hablar sobre el artista y la expresión plástica, el papel de la creación ante los desafíos actuales, el museo como identidad europea. Muchas gracias. ¿Empiezo? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a la Fundación Academia de Juste por darme la voz en este foro tan especial. Muchísimas gracias a la persona que admiro y que considero mi amiga, que es Pilar Mogollón, a quien creo que, en fin, que la Universidad de Extremadura tiene un verdadero tesoro, estando con ella allí. Gracias, Pilar, porque me das la oportunidad de hablar en torno a temas que quizás en foros relacionados con historia del arte y museografía no suelen hacerse. Me gustaría dedicar esta ponencia, esta reflexión, a los historiadores más jóvenes, a los gestores culturales más jóvenes, a los conservadores y miembros de museografía más jóvenes que estáis aquí hoy ahora. Porque creo que lo que voy a decir es el reto que tenéis planteado y que todavía no está puesto en funcionamiento. Lo que yo quiero hacer es reflexionar sobre qué es Europa hoy. Está muy bien hablar de nuestra historia, está muy bien decir que Europa ha sido el centro del mundo y el centro del pensamiento, pero ¿qué es Europa hoy? La identidad cultural hay que pensarla desde el presente. Evidentemente, el pasado, como hemos visto estos días, magníficamente nos sirve para saber de dónde somos, de dónde venimos, quiénes somos fundamentalmente. Pero Europa tiene grandes retos. Y lo que yo quiero hacer hoy es contar con que debería repetirse la historia y, por tanto, el papel del artista y el papel del museo, el papel del historiador, del que construye el relato, son absolutamente esenciales, porque siempre ha sido así. No bastan las ideas, no bastan las experiencias, hay que darles forma. El arte trabaja con lo sensible de manera simbólica. Lo simbólico es aquello que nos entra de una manera profunda, es aquello que se queda grabado en nuestro imaginario, es aquello que la retina va a conservar y va a generar la identidad, la idea de que somos algo que sentimos de forma parecida ante ese estímulo, por tanto, ante esa reflexión. Esto es algo que tenemos que construir. Esto es lo que quiero hacer. ¿Por qué lo quiero hacer yo? Porque yo quiero presentaros mi propio modelo. Yo soy artista de una joven generación que decidió que los paradigmas cambiaban, que el arte había llegado a un cul-de-sac y que ese cul-de-sac, la única manera de transformarlo era partir de cero, tomar los nuevos medios, asaltarlos, como siempre han hecho los artistas, y ser auténticos caníbales de la tecnología. A partir de ese punto, yo, desde la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, se me da la oportunidad de montar un laboratorio de investigación sobre arte usando nuevos medios que acaba convirtiéndose en un museo. Eso fue en el año 89. Con toda la crisis y los problemas de seguir manteniendo la producción, en el año 2012 pienso, mirando hacia atrás, con cierta melancolía, realmente hemos hecho muchas cosas. Realmente hemos producido muchísimo. Si hiciéramos un acopio de todo esto, supiéramos contarlo y supiéramos darle
acceso y divulgación correcta, probablemente estaríamos constituyendo un patrimonio artístico que hablaría de quiénes éramos en ese momento, qué habíamos planteado y cómo habíamos propuesto revolucionar la sociedad. Así creé las colecciones y archivos de arte contemporáneo de Cuenca. Esas colecciones lo que están diciendo es, hoy en día, el proceso entre producir, acumular, patrimonializar y relatar se comprimen en el tiempo. Ya no hace falta una distancia de 200 años para poder evaluar las consecuencias que ha tenido determinada actividad artística o cultural. Tenemos las tecnologías para apoyarnos, tenemos el tiempo contemporáneo absolutamente evolucionado, revolucionado, el tiempo de Internet, que es un tiempo de una velocidad superior a la de la luz, que hace que nosotros podamos reflexionar sobre nosotros mismos y tomar distancia en esos mismos momentos. Por lo tanto, este es el punto de partida de mi reflexión. Tal vez la reflexión que vais a escuchar sea un poco dura, como me decían los traductores. Ves con cuidado, Alcalá, porque no es lo mismo escribir que hablar, que contarlo, ¿no? A lo mejor no te siguen. No, estoy convencido, sobre todo, que la gente joven me vais a seguir. Me vais a seguir porque yo lo que quiero es... A mí lo que me interesa es el pensar suculento, el bien pensar. Por lo tanto, es importante que de vez en cuando nos hagamos reflexiones de altura, reflexiones que nos hagan pensar, coño, pues es verdad, esto había que hacerlo, esto teníamos que pensarlo, porque si no, no vamos a pasar a la acción. Entonces, ese es el planteamiento para que podáis comprender lo que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer es reflexionar sobre qué es Europa hoy. Es decir, qué es Europa hoy para un intelectual y para un artista. Basándome en la reflexión de Marek Bieńsik, en una conferencia inaugural pronunciada hace un par de años en el College of France y dedicada al fin de la utopía y el retorno a la melancolía, Wolf Lepeynes habla de un nuevo momento histórico en el que puede volver a prevalecer una tendencia a la melancolía en el pensamiento europeo. No sé si me vais a poder poner el PowerPoint, os lo agradecería. Gracias. Cierto es que las últimas utopías se han desintegrado. La caída del muro de Berlín puso fin a la utopía socialista del fin y con ella a la utopía capitalista de los medios, basada en la convicción de que el desarrollo del conocimiento y la técnica eran la mejor manera de lograr que prosperara en Europa y en el mundo entero la sociedad civil. Aún así, el Homus Europeus no tiene derecho ahora, en un nuevo momento de desilusión histórica, a refugiarse a toda prisa en la melancolía. Melancolía que, como veis, ya lleva años dándole vueltas. Por ejemplo, aquí nuestro amigo Alberto Durero, ¿no? Ya pensaba mucho en ella. Lepeynes concluyó su conferencia recordando las palabras de Paul Valéry. El juicio más pesimista sobre el hombre y las cosas y la vida y su valor concuerda maravillosamente con la acción y con el optimismo que ésta exige. Esto es europeo. Prácticamente al mismo tiempo, y a 1 kilómetro solo de distancia, Jean Baudrillard disertaba, por el contrario, sobre la utopía que se ha hecho realidad en la última década de la mano de los fenómenos generalizados en la orgía de la liberación y en la inmortalidad técnica. Vivimos, aseguraba Baudrillard, en un mundo post-orgiástico en el que hemos abierto todas las posibilidades, que han recorrido todos los caminos, exprimido todos los medios de producción e incluso de sobreproducción virtual de las cosas, de las ideologías, de los mensajes. En esta locura de saciedad, en este delirio de explotación de nuestras posibilidades productivas con el desarrollo de técnicas psicológicas y deportivas de realización de uno mismo, de exaltación de nuestra identidad y de nuestro valor práctico, hemos conseguido un aterrador y peligroso estado de hartazgo en el que no hay lugar para la pérdida, para la carencia, para los estados de melancolía. Técnicamente, salvadores en esta nuestra nueva vuelta a la civilización, la alteridad, la diferencia, la añoranza. La melancolía es el mecanismo del recuerdo que multiplica las imágenes de carencia y de pérdida. Supone un recuerdo sin fin en un mundo que no deja de transformarse, pero que va cambiando más rápido que el corazón del hombre. Cambia París, mas nada se mueve en mi tristeza, decía el Flaner. Sin embargo, no le da tiempo ya a responder al vertiginoso
tempo del tiempo interno de los acontecimientos y sucesos. Él reacciona con torpeza y ralentizando el ritmo de su vida. Su melancolía es una dispersión producida por el terco recuento de las pérdidas, un ir a la deriva entre sentidos aletargados y abotargados, y al mismo tiempo, paradójicamente, supone un firme inmovilismo frente a la velocidad ultrasónica de la ciudad moderna y amenazadora. La utopía solo puede aparecer en los temperamentos sanguíneos, en aquellos que amortiguan la melancolía y están abiertos a pensar en objetivos que cumplir, en una idea de futuro, avance y cambio. Si creemos las palabras de Marinetti, será precisamente ese temperamento sanguíneo el que mejor caracteriza y defina la obra de toda utopía futurista, en este caso. El autor del Manifiesto Futurista hizo mucho hincapié en una enorme fuerza de voluntad característica de un temperamento sanguíneo y de un superhombre. Y definió al futurista como alguien sereno que inicia acciones con la vista puesta en el mañana, sin escrúpulos, sin pedantería, sin falso sentido de la vergüenza, sin misticismo, pero también sin melancolía. Palabras del propio Marinetti. Pero utopía y melancolía, dos figuras de una misma sangre, descubren su cercano parentesco estético en su tendencia a la colección, curiosamente, de eso estamos hablando. Un coleccionismo común que lo abarca todo. Para la primera, para la utopía, se trata del inventario de aquello que posee ya para siempre y que incorpora en su seno para preservarlo, disponiéndolo todo en una construcción armónica organizada ya para siempre. Sin embargo, para la segunda, se trata de una colección de cosas inconmensurables entre sí, ya que no puede conocer la salvación de un único sentido, la hospitalidad de un solo espacio. Sin embargo, tampoco son cosas aisladas, puesto que, en calidad de fragmentos desprovistos de unidad, no pueden diferenciarse por ninguna característica propia. Este es el resumen de lo que para mí representa la lucha interna actual del europeo contemporáneo. Esa lucha entre la melancolía y la utopía. Y ahí es donde creo que deberíamos todos poner nuestro punto de partida. La siguiente reflexión viene definida al rol del artista, pero no del artista como tal, sino a ese triunvirato magnífico que es artista, museo, historiador, que es un triunvirato porque en realidad el arte no surge efecto cuando el artista lo produce, sino cuando el historiador construye el relato y lo clasifica y lo metodologiza y le da accesibilidad a través del museo. Estoy convencido de que este foro es el momento histórico, y este momento histórico que estamos viviendo son los idóneos para recordarnos a nosotros mismos la importancia que tiene el arte y la creatividad para afrontar, como europeos y desde Europa, este momento histórico tan particular en el que nos debatimos entre la necesidad de utopías y la tendencia patológica a la melancolía. La práctica artística, la innovación, la creatividad van a resultar acciones determinantes para la construcción y modelado de una identidad cultural necesitada de urgente renovación en la que reconocernos de nuevo, tal y como nos lo demuestra una tras otra las grandes obras y los grandes movimientos de las vanguardias de la historia del arte. Pensemos cuál es el proyecto utópico que se plantea en obras como las del Bosco, en obras como las del Greco, en donde es necesaria la capacidad tecnoexpresiva, la sensibilidad de alguien como Domenico Theotokopoulos para llegar a expresar la deidad, a expresar el misticismo, para llegar a expresar cómo las figuras se transmutan en espíritus que alcanzan la deidad. Este concepto tiene que tener forma, y esa forma es el lenguaje, es la estética, es la característica formal que, por ejemplo, genios como el Greco llegan a colocar y que, ojo, si no son bien contados dentro de una historia, de un microrrelato, no tienen ninguna influencia. ¿Cuándo descubrimos al Greco? 2 siglos después, ¿vale? Seguro que coincidimos en formar y cuidar y apoyar y reconocer modelos a seguir y como ídolos a imitar a nuestros artistas, a nuestros creadores sensibles e intelectualmente bien preparados. Es una tarea vital a recuperar para nuestra enferma sociedad actual y más aún para tratar de superar
el lamentable estado moral de nuestro propio país, de nuestra querida y odiada a partes iguales Europa, y en general de todas las sociedades desarrolladas pertenecientes al mundo occidental actual. Encargos importantes que nuestra sociedad debe hacerle a sus artistas: construir imaginarios en los que reconocer nuestras necesidades, nuestras ambiciones, nuestros buenos propósitos, crear imágenes para que queden fijadas en la memoria individual y colectiva como post-its, mediante los que recordar en subrayado las tareas necesarias y urgentes. Establecer relatos bien contados, que posean la solvencia, la eficacia necesarias para revisar la historia, nuestra historia, actualizándolas, con el propósito moral principal de saber quiénes somos, de dónde venimos, y poder así avanzar hacia un buen destino, tratando de no repetir viejos y recurrentes errores fatales. Puede que la materialización de todos estos encargos, de estas tareas confiadas a nuestros artistas, tal vez nos llenen inicialmente de confusión, de perplejidad, al no ser capaces de comprender que lo que nos han regalado, no pudiendo llegar a convertirnos en un primer momento en espectadores de sus avanzadas creaciones, quizás, tal vez, podamos poner fe en que un día esto constituirá la memoria de lo que fuimos contemporáneos, de ese momento en donde nosotros fuimos contemporáneos. Hemos, pues, de mantener la fe, confiando en que sus creaciones artísticas constituirán un legado insustituible en el que se reconocerán nuestros herederos, nuestros hijos y nuestros bisnietos. Fijaros que el programa de la Revolución Francesa, el programa de la Ilustración, es un programa que tiene que quedar fijado en la memoria, que tiene que quedar, de alguna manera, expresado. Este es el ejemplo más bonito de los que he encontrado en esta época reciente, a partir de nuestra modernidad, a partir de la Revolución Francesa y de la Ilustración. La anécdota es bien conocida, es una más de las pateras, de las miles de pateras que hay hoy, pero en el año 1819. Ocurre un hecho dramático, un naufragio en el que una serie de personas van a la deriva por aquellas mares del norte, entre Gran Bretaña y Francia, y la Normandía, y, bueno, pues al final consiguen llegar a tierra, pero cuando llegan a tierra el drama que conocen sus contemporáneos es extraordinario. Han tenido que devorarse entre ellos para sobrevivir. Esto plantea un drama moral en una sociedad que está planteando una ética concreta y que está hablando de igualdad, fraternidad, libertad. Y entonces, ¿qué hacen los ilustrados? Convocan un concurso a los artistas para que en un formato gigantesco, fijaros, 5 metros por 7 metros, el artista plasme la escena a través de la cual las personas puedan hacer la reflexión ética y moral pertinente. Ese concurso lo gana Géricault y Géricault pasa, al ganarlo, lo pinta, la obra es expuesta a la entrada del Louvre y miles de personas pasan a verlo para poder pensar sobre sus consecuencias éticas y morales que se debaten en los parlamentos, en las academias, etc. Ese es el papel concreto que fija en la memoria el arte a través de nuestros principios. Y que tal vez hoy deberíamos rememorar, y que tal vez hoy el artista es el que debería estar en los puertos de Sicilia, en los puertos italianos, griegos, del norte de África, viendo la tragedia, el drama, recogiendo y especulando para que podamos, de alguna manera, pensar sobre ello. Este es un proceso que han seguido. Y como podéis ver, pues artistas fantásticos como Goya, artistas fantásticos como Picasso, al pintar el Guernica, artistas fantásticos como Jackson Pollock, al representar el fin de una sociedad, el principio de la utopía materialista de la sociedad capitalista, el principio de una época postmoderna, con Andy Warhol, con los pop, la decadencia a través de los magníficos retratos de Lucian Freud, la manera que tiene el feminismo de autorrepresentarse de nuevo, eludiendo la imagen fotográfica para que no caiga en la pornografía, para que no caiga en un erotismo desbordado, sino que haya una reflexión sobre qué es una mujer,
más allá de su simple cuerpo expuesto como puro objeto de deseo. Y entonces las tecnologías ayudan a cambiar el lenguaje porque la gramática nos dirige hacia otro lugar, ese lugar que no va a ser ya la imagen naturalista, en donde la fotografía lo tecnifica y nos lleva a la pornografía, ¿vale? Por ejemplo, son algunos de los ejemplos que he encontrado más fascinantes. O como, por ejemplo, los japoneses transgreden, se sienten humillados, se sienten devastados por la cultura occidental y cómo los artistas, a través de la tecnología del Photoshop, entran en las manzanas de Cézanne y sacan la mitología japonesa, la mitología oriental. Es una manera de contarnos simbólicamente, a través de metáforas maravillosas, cómo se siente el japonés del siglo XXI, por ejemplo, ¿no? Esta es una imagen maravillosa porque es el puerto de Calais, el mismo de la balsa de la Medusa de Jericó, la misma escena dramática. Aquí, en la parte superior derecha, lo que hay son una serie de inmigrantes que han muerto por asfixia. ¿Cuál es el lenguaje y el retrato? El rayos X, la radiografía que tienen en el puerto de Calais los camiones que pasan por unos túneles que llevan paneles de rayos X y en donde estas radiografías son los nuevos óleos de la balsa de la Medusa de Jericó, donde nosotros podemos sentirnos sensibles a pesar de la iconografía está transformada, ha cambiado profundamente sus lenguajes. ¿Veis la diferencia? Es lo mismo, es el puerto de Calais. Son inmigrantes, son gente que llega y que llega en un estado lamentable en donde se produce una conmoción ética y moral, no solo física, por supuesto, ¿no? Es decir, cómo las mujeres hoy son capaces de llorar ante una imagen que para una persona de hace 50 años no representaría nada, pero hoy sabemos leer en los azules cáncer. Esa es la gran diferencia. Esa es la evolución de la cultura iconográfica. Cómo vamos adaptándonos a saber leer las nuevas imágenes. Cómo los artistas tienen que utilizar los nuevos medios para llegar a ese nivel. O cómo provoca todo un rollo moral el que el artista Eduardo Kac se vaya al laboratorio de biogenética de Ginebra y le pida a los científicos que inoculen un gen fosforescente en una célula de un conejito. Y esta conejita alba es fosforescente, porque ha sido manipulada genéticamente. Estas ideas de los artistas, como por ejemplo hacer muñecas por apretar y por poner corsés a células que están creciendo y que acaban por ser como esas japonesas con los pies pequeños o esas africanas con los cuellos enormes, porque se les ha puesto desde pequeñas algo para que estéticamente luzcan, ¿no? Esta es la reflexión moral de los artistas contemporáneos. Esto es lo que saben hacer los artistas contemporáneos. Es decir, ¿qué pasará con la biogenética? Llegaremos a hacer esto y nos hacen pensar. Nos ponemos delante de ellos y hay un debate. Ni es bueno ni es malo, hay que provocar el debate. ¿Vale? Esta es la manera de contarnos cómo es el espacio actual. Yo conocía a este señor, yo estuve en un foro de expertos del Consejo de Europa donde estaba Stephen Hawking, presentó a un chaval muy joven y dijo, este es el que hace las teorías, porque este es el que es capaz de desarrollar representaciones n-dimensionales de mis teorías. Sin este señor, sin este chaval joven y su capacidad de representar espacios n-dimensionales, yo no podría avanzar en mis teorías. Entonces, esto nos hace pensar la relación entre arte, ciencia y tecnología, el rol del artista, ¿no? O cómo, por ejemplo, esto es espectacular. Fijaros en esto. ¿Sabéis lo que es? El nuevo mapamundi de Ptolomeo. ¿Recordáis? ¿Vale? Esta es una cartografía de Ptolomeo. ¿Y sabéis lo que es esto? La cartografía de la red actual en tiempo real. ¿Sabéis quién la hizo? Una asociación de hackers, netartistas, que ayudaban a los revolucionarios de Chiapas a poder divulgar sus ideas. ¿Y sabéis cómo lo hacían? Chiapas bajaba escritos sus proclamas revolucionarias en burro hasta Osaka. Y en Osaka habían unos hackers que habían desarrollado este sistema que consistía en cartografiar la red en tiempo real y en su pulsión. ¿Y sabéis para qué? Para colocar servidores en aquellos lugares donde menos flujo de información pasaba. ¿Por qué? Porque eran los que más tardaría la Interpol en descubrir. Y de esa manera conseguían que durante una semana o 15 días el mensaje revolucionario estuviera en la red. Y eso nos lleva a que la información, cuando se controla, es poder. Que hay un mundo en paralelo que hay que volver a cartografiar, como los artistas se iban y eran los principales, absolutos principales de una navegación científica. Si se moría el capitán, se sustituía en tiempo real porque saltaba el subcapitán y entonces iba en el navío y el navío continuaba. Cualquiera era sustituible, menos el cartógrafo. Cuando un cartógrafo se ponía enfermo o abandonaba,
se paraba en el primer puerto y hasta que no se encontraba otro cartógrafo, otro dibujante, otro artista, la expedición no seguía. ¿Por qué? Porque si el cartógrafo no dibujaba el mapa, primero se perdían y segundo no se podría nombrar. Y solo cuando se le pone nombre, y el nombre tiene que ver con mi virgencita, con mi mujer, con mi reina, con mi rey, con mi hermano, en ese momento eso es mío. Ese círculo tan tendencioso del poder está ligado a que la representación forma una parte sustancial del problema. Pero tenemos que ser intelectuales y comprender cuáles son los mecanismos, ¿vale? Estas serían algunas ideas de estas cosas. Bueno, no voy a meterme más en esto. Me hubiera gustado poneros estas experiencias, pero no voy bien de tiempo. Pasamos a la segunda parte. No basta con hacer esto, no basta con generar estas revoluciones. Hay que contarlas. Hay que generar un relato. Hay que explicarlas como yo, por ejemplo, os estoy contando la importancia de estas cosas que para vosotros es la primera vez que veis muchas de estas imágenes y hay que contarlas y contextualizarlas, ¿vale? Por eso, lo que yo digo, lo que he descubierto tras 30 años de formar una colección en el MIDE de Cuenca, una colección de arte electrónico, es que no hay colección sin narración. El museo es la institución arte encargada de gestionarlo. Manuel Borja Villel comentaba el año pasado, y está publicado en una conferencia, en una entrevista con Marcelo Expósito, que las narraciones historiográficas, aunque estén basadas en realidades, operan como ficciones. Los relatos que construyes como historiador, con la mediación de la institución, son enunciados que tienen efectos sobre la realidad presente, modifican la percepción colectiva que se tiene del pasado. Una obra de arte es un artefacto y un museo es un tipo de institución que sirve para proyectar una narración, haciendo percibir una continuidad con la historia o haciendo que cambie de dirección. Pero hay que tener en cuenta que el relato está a su vez vinculado a la estructura de la institución en la que operas. No hay más remedio que plantearse también cómo vas a ir modificando la institución si quieres cambiar algo sustancial a largo plazo. Un museo se ha de gestionar siendo consciente del contexto que ocupa. Un museo nunca puede ser exclusivamente un reflejo de esa realidad, sino que, de un modo u otro, interviene en ella. Y desde el punto de vista político, me resulta fascinante pensar en cómo el trabajo museográfico puede ayudar a transformar desde abajo el sentido común sobre la historia. El presente viene definido por una serie de claves que se han de pensar en profundidad histórica, tanto en sus continuidades como en sus rupturas. La desaparición del autor y la centralidad del espectador, la dimensión teatral del arte, la globalización económica y cultural, por ejemplo. Las formas estéticas, los enunciados intelectuales, los acontecimientos políticos no viven en un tiempo único, en el momento que los vio nacer, sino que tienen varias vidas. Perviven teniendo eco en muchas épocas. Por eso, con la globalización del arte, la desaparición de los límites de las disciplinas artísticas, la presión de las industrias culturales, la necesidad de nuevas formas institucionales adquieren cierto músculo frente a la hegemonía del mercado y del espectáculo, grandes enemigos. Sin embargo, este intento para reformular la función del museo y sus estrategias político-museográficas es algo que hoy en día ya nadie pone en cuestionamiento. Es tan solo uno de los muchos planteamientos posibles. Uno muy serio y comprometido y avanzado, por supuesto, y que está teniendo un efecto fundamental y dando resultados muy relevantes, por ejemplo, en el Museo de Reina Sofía, a través de la actuación que Manuel Borja Villel está llevando a cabo, como lo hizo en su día a nivel local con la Fundación Tapies y la constitución de la identidad cultural de Barcelona como ciudad, ¿vale? Sin embargo, no lo engañemos, hay otros planteamientos que están surgiendo en paralelos, tomando un rumbo muy distinto al mencionado. El que más me interesa a mí, el que más nos interesa en nuestro contexto actual, es aquel que comprende y asume la sociedad de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, y en torno a las que y dónde se desarrolla actualmente la práctica totalidad de las actuaciones artísticas contemporáneas. Y por lo tanto, no se trata de actualizar sus metodologías y formas organizativas, sino que se cuestiona su mismo formato. Porque en los planteamientos de las estrategias museográficas de Borja Villel, que con tan notable éxito aplica, por ejemplo, en el MECARS o en la Fundación Tapies, este deja de lado, eludiendo afrontar el inmenso reto que supone en la actualidad la concepción, desarrollo y gestión de un museo de obras intangibles. Es decir, un nuevo sistema de difusión y distribución de producciones contemporáneas.
las de la naturaleza digital, intangible y a las que se desea circular por las redes online. Así, en el MECARS, como en la inmensa mayoría del Museo de arte contemporáneo, entre comillas, actuales, las producciones encuadradas en la categoría Media Art o New Media Art, a pesar de ser estas las predominantes y hegemónicas entre las prácticas artísticas de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, prácticamente no tienen presencia en estos museos. Una paradoja. José Luis Brea, compañero mío, filósofo importante y lamentablemente muerto muy precozmente por un cáncer, trabajaba en Cuenca conmigo, se preguntaba en 2008 acerca de cómo las nuevas tecnologías y su efecto globalizador sobre el arte, la cultura y la sociedad contemporánea han podido modificar sustancialmente estas funciones y estrategias que con tanta convicción y orgullo enunciaba Manuel Borja Villel durante la entrevista con Marcelo Expósito. Brea reflexionaba acerca de que el museo no puede ser, por tanto, ajeno a todas las transformaciones que sufre. Transformaciones que, desde las condiciones tecnológicas actuales, lingüísticas, comunicativas y hasta la producción de la organización de sus formas de gestión, afectan a las formas del representar, de constituir la verdad y la memoria, el deseo y sus pregnancias, las proyecciones y expectativas que el ser humano sitúa en el espectro de las prácticas simbólicas y culturales en relación a la autocomprensión que le es dado alcanzar de su propia existencia como individuo, pero también en cuanto a su pertenencia e inclusión en las comunidades con las que se identifica y en las que se reconoce. Habría que empezar, por tanto, a recordar que el museo fue, y probablemente es todavía, un dispositivo de crucial importancia al respecto. Es un dispositivo organizador de los imaginarios de la autorrepresentación y reconocimiento recíprocos. Incluso, cabe decir que probablemente fue el primero que de una manera muy intencionada e inconsciente se orientaba hacia ese propósito, el de organizar los imaginarios colectivos, bajo lo que con los ilustrados, o con Kant en particular, podríamos describir como un punto de vista cosmopolita, no carente a la vez de una cierta vocación de decirse a perpetuidad, en relación a una existencia prolongada sin límites en la duración. Se trataba, en efecto, de encontrar y producir un dispositivo que pudiera servir de espejo a la condición humana, que era ella misma pensada como universal y al mismo tiempo como eterna, como referida a la totalidad de la historia de lo humano como tiempo homogéneo y continuo. Es ese, en efecto, el modelo que define la construcción o la concepción ilustrada de la historia y la humanidad como horizonte regulador del proyecto civilizatorio vinculado justamente a la extensión universal de la cultura, de las armas y las potencias de reflexión y el pensamiento que hemos hecho públicos. Pues bien, ese museo es hijo del mismo programa. Incluso diría que es uno de sus más importantes y característicos dispositivos productores, uno de sus más significados agenciamientos. Podríamos seguramente ponerlo al lado de otros, como la enciclopedia, el parlamentarismo, la universidad, pero seguramente ninguno de todos los que acabo de citar tendrían tan nítidamente encomendada la misión de darle al hombre un testimonio de identidad hermanada. Seguramente ningún otro tendría tanta importancia de cara a fabricar y restituir a la conciencia autorreflexiva el orden de un imaginario común, universalmente compartido, y con capacidad de atravesar no solo las fronteras de las civilizaciones, sino incluso las eras y los siglos. El Museo Ilustrado querría ser, en efecto, esa casa del hombre, en que se pretendía acoger el imaginario compartido por todos los humanos, como esencialmente homogeneizado y constitutivo de la más alta y unánime expresión de la condición humana, concebida como un absolutamente universal y eterno programa de actuación. ¿Vale? Es decir, esto que ahora se ha roto, porque las nuevas tecnologías ponen en cuestionamiento todo este sistema, es en el fondo lo que hemos heredado. Por eso yo tenía mucha ilusión en que ayer pudiéramos ver Francofonía, de Alexander Sokurov. Es una película que vi hace unas semanas y me pareció fascinante. Es decir, de hecho, la visión de esta película es la que me hace escribir esta ponencia de hoy.
Es decir, es la que me revela algo importante. Fijaros, la construcción del Louvre, porque la película es muy interesante, la película plantea 3 planos, y con esto lo explico todo y hago un pequeño... Es decir, la película plantea, por un lado, la construcción del Louvre. En la construcción del Louvre hay alguien fundamental. La película dice, what is the Louvre? What is the Louvre es the human search for form. ¿Vale? The human search for form es el proyecto de Napoleón, el proyecto ilustrado de ese primer Napoleón maravilloso. Luego ya sabemos en lo que acabó. Pero bueno, inicialmente Napoleón se siente hijo de la Revolución Francesa y del espíritu ilustrado. Y lo intenta comunicar al mundo, porque la égalité, la fraternité y la égalité son, evidentemente, un gran proyecto que puede unificar. Esa idea le da la suficiente fuerza para dominar el mundo. Tristemente, una vez más, hegemonizarlo militarmente. ¿Pero qué consigue? ¿Qué es lo que pretende? Lo que Napoleón Bonaparte pretende, y Sokurov lo explica muy bien, es cómo, al ir recorriendo distintas naciones con distintas civilizaciones, todas tienen que estar dialogando con el pensamiento central nuclear contemporáneo, en su momento, el ilustrado. Por lo tanto, las obras neoclásicas y las obras románticas que están producidas a la mayor gloria de la Revolución Francesa y del espíritu ilustrado, son las que posicionan en el centro y alrededor de las cuales el museo orbita, dialogando y diciendo, somos las herederas de Egipto, de Grecia, de África, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es su primer gran planteamiento. Ahí está la construcción del Louvre. Es una construcción intelectual de una enorme importancia. Pero es que resulta que años después, es decir, décadas después, los nazis invaden París. Entonces la película muestra el momento histórico en el que los nazis, en el que Hitler entra en París, y lo primero que hace es nombrar un mariscal, historiador del arte, experto en historia del arte, para tratar de preservar las obras del Louvre y de los museos franceses. ¿Con qué intención? No lo sabemos, a lo mejor la idea era hacer lo mismo que Napoleón, o sea, coger las obras del Louvre, llevarlas a Berlín y decir, el centro nuclear de la ideología nazi es el que se siente heredero del Louvre, etcétera, 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 ¿no? Tal vez repetir ese modelo. En cualquier caso, es muy interesante porque el museo, o sea, la película muestra episodios históricos reales con documentos reales que mezcla con la ficción, en los que se ve cómo los franceses, que lo ven venir, automáticamente su principal preocupación no es salvar su vida, sino salvar las obras del Louvre, las cuales desmontan rápidamente, las embalan, las meten, las sacan del Louvre y se las llevan en los camiones, de manera que al final, cuando llega el mariscal, allí no hay casi obras, o las obras no son las más relevantes. ¿Dónde están las obras? Fijaros qué imagen tan bonita con lo que he contado antes. La balsa de la Medusa de Jericó, en los sótanos de un gran palacio que hay a 80 kilómetros de París, donde se escondió y donde estuvo allí almacenada, porque esto era fundamental. Y es que además, la última parte, la que mezcla, el tercer diálogo de la película, es la filmación de un navío lleno de containers que está zozobrando, y curiosamente en los mares del norte. Entonces, hay una conversación, un diálogo de radiofónico, entre el armador y el capitán. Y el armador le dice, tío, tíralo todo, o sea, tira todos los contenedores al mar porque se hunde el barco y además os morís todos vosotros. Dice, no puedo. ¿Cómo que no puedes hacerlo? No puedo hacerlo. Hay 100 containers que llevo entre los miles que hay aquí en el barco que llevan las obras maestras del museo, no sé qué museo. Dice, yo prefiero hundirme con esas obras que salvarme y pasar a la historia por alguien que hundió las obras maestras de nuestra civilización. Entonces, son, como veis, 3 diálogos maravillosos en donde está explicando, por un lado, la importancia simbólica del arte en la construcción de la identidad, y en este caso identidad europea, en segundo lugar, qué significa el museo, y en tercer lugar, cuál es nuestra responsabilidad frente a la conservación, la patrimonialización y la generación del relato. Eso es lo que, de alguna manera, quería explicaros. Por tanto, como veo que me quedan 55 segundos, es decir, tampoco voy a ponerme aquí porque os he contado lo fundamental. Lo que quería decir es que en estos momentos nosotros tenemos planteado un nuevo modelo
El modelo de arte, del Museo de Arte Contemporáneo es el proyecto que yo estoy desarrollando, y con esto voy a terminar, de las CAC de Cuenca. Fijaros, os lo cuento porque al fin y al cabo es una experiencia práctica que da pie a lo que realmente significa CAC. Cuando un grupo de gente muy joven, de 20 y pocos años, nos hacen profesores de la recientemente creada y revolucionaria Facultad de Bellas Artes de Cuenca, decidimos instaurar nuevas disciplinas. Videoarte, performance, arte sonoro, arte digital, electrografía artística, etc., ¿no? Y entonces ponemos en marcha talleres de experimentación. Esto atrae a muchísimo público, a muchísimos alumnos de muchas partes de España y del mundo, y entonces lo que pretendemos con esto, o sea, lo que se consigue es producir mucho en territorio experimental, muy experimental, en aquellas cosas en las que no se podía hacer en el terreno oficial del mundo del arte porque eran demasiado experimentales, demasiado atrevidas. Pasan 30 años y de repente descubrimos que hemos generado entre todos nosotros, con una serie de modelos. Fijaros, los archivos de artes escénicas, los archivos de arte sonoro, el gabinete de música electroacústica de música en Cuenca, la colección de la revista Parquet, solo hay 2 en el mundo, en Nueva York y en Cuenca, porque la donó Elga de Alvear a la Facultad de Cuenca para este proyecto. El MIDE CIANT, el Museo Internacional de Electrografía, la colección de toda la información sobre la producción de Pedro Almodóvar, que nos la donó porque le hicimos doctor honoris causa, y dijo que fuera la universidad, que fuéramos nosotros los que gestionáramos a nivel mundial todos los derechos de reproducción de todo lo que produce el Deseo S.A., ¿vale? Entonces, todas estas colecciones lo que acaban por formar es una especie de museo sin muros que han generado un patrimonio espectacular y cuyos contenidos no aparecen en ninguno de los museos de arte contemporáneo del mundo. Y que, sin embargo, están hablando mucho más de lo que está siendo nuestra sociedad que la tela serigrafiada de Warhol firmada y colgada en la pared, que en el fondo es una perversión de los principios del arte pop que enumera Richard Hamilton en el año 58. Es decir, cómo nosotros nos identificamos como los réfugiés, aquellos que instalan sus cabañas en las puertas del Louvre y dicen, somos los impresionistas. No nos comemos una mierda, decís que somos malos pintores, pero somos el presente, porque miramos hacia el futuro. Entonces, esta idea de que de repente estos maravillosos cuadros de los pompiers que ocupaban las grandes salas del Louvre han desaparecido, están en las salas colaterales o en los almacenes. Y de repente aquello que estaba en esa pequeña cabaña está ocupando una sala entera y es un pequeño cuadrito puesto en mitad de la mejor pared del Jeu de Paume. Esta idea, que es mirar a la historia desde atrás hacia adelante, es lo que nosotros pretendemos con Cuenca y las CAC. ¿Por qué? Porque Cuenca, si puede ser algo, y aquí hablamos de patrimonio y hablamos de turismo cultural y hablamos de esas operaciones que estamos hablando, de rutas, Cuenca puede presumir de tener una milla de oro del arte contemporáneo, en donde hemos descubierto que el espíritu que da pie al arte moderno, que es el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, que por primera vez se crea un Run Artist Space, un museo gestionado por artistas. Ese museo gestionado por artistas tiene una continuidad en el tiempo con lo que ha ocurrido en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y en todas sus colecciones. Lo que tenemos que hacer no es más que construir el relato. Es decir, contar cómo allí, en ese lugar, ocurrió esto en concreto y eso que ha ocurrido puede llegar a pertenecer a la concepción simbólica de que en una época pensábamos de una determinada manera, aunque éramos los réfugiés. Entonces, la idea de un museo sin muros, termino con esto, es este organigrama. Fijaros, en este organigrama lo que tenemos es el patrimonio y el lab, el laboratorio que produce permanentemente y sin parar artistas de todo el mundo que vienen a producir arte sonoro, arte experimental, cualquier cosa que los museos no acepten. Está conectado con la universidad, es decir, con el lugar donde se piensa bien. Está conectado con la investigación, está conectado con la docencia y diferencia entre patrimonio y archivo. Porque hoy patrimonio y archivo, es decir, obra y archivo digital o virtual, se funden, son una misma cosa, es un mismo concepto. Lo que cuenta que es la capacidad que yo tengo, el derecho que yo tengo a generar un relato y a distribuirlo. No es tan importante que yo posea la obra físicamente. Lo que es importante es que yo tenga el derecho a contar sobre ella y divulgarla. Esta es la experiencia de las CAC de Cuenca que yo estoy poniendo en funcionamiento como una manera de repensar, es decir, la función del museo del siglo XXI en unas condiciones que ha de atender las prácticas del siglo XXI.
Perfecto, fin. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón, por presentarnos ese panorama del presente del arte actual y ese museo sin muros realmente atractivo y sugerente, conocedor, como podemos comprobar por su forma de exponerlo y explicarlo de primera línea, y apasionado de lo que él está viviendo y de su trabajo y su profesión. Algunas cuestiones, no muchas, para no ir dilatando toda la jornada, que es el comienzo, pero sí que si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Sí? Sí. Bueno, yo creo que ayer me presenté, ¿no? Yo soy doctorando en investigación en medios de comunicación, pero soy historiador de formación. ¿Qué ocurre? Esta construcción del relato y lo contemporáneo que quieren hacer, ¿hay algún tipo, bueno, voy a hacer dos preguntas. Una, ¿hay un tipo de convocatoria en cuanto a nuevas metodologías del estudio de la historia en formatos digitales y de historia del arte en formatos digitales? Porque parte de mi investigación tiene que ver con periodismo de datos. Habla mucho de esas nuevas visualizaciones, esas nuevas maneras de comunicar, ¿no? Y por otro lado, no evité pensar en la obra de Barico, ¿no? Ensayo sobre la mutación, en el momento en que estabas hablando de esa visión romántica y en cómo estás conectando con este museo sin muros, ¿no? O sea, esa ruptura con esa visión romántica que él habla como los bárbaros, ¿no? La invasión de los bárbaros, los mutantes. Algo está ocurriendo aquí. No sé si podrías profundizar un poco más, porque me quedaron dudas en cuanto a qué piensas tú que es la construcción del relato en esta era y el papel de los historiadores en esa construcción del relato, en este nuevo paradigma o en este nuevo cambio paradigmático. Gracias. Sí, te entendí perfectamente, gracias por tu observación. Mira, hay algo que debéis saber, y es que desde hace muy pocos años existe una especie de movimiento internacional que está autogestionado y que tiene distintos congresos que se celebran anualmente en distintos lugares del mundo, que se llama el Media Art Histories. Media Art Histories, o sea, historias del Media Art, es precisamente la ilusión, la obligación, la necesidad y el ejercicio de responsabilidad de los que controlan colecciones, obras y archivos de arte contemporáneo y de Media Art para generar relatos sobre ello. Y ese relato hay que ponerlo en común porque no se puede hacer unilateralmente, hay que debatirlo. Hay un libro que acaban de publicar como consecuencia de ello, que es el Relief, como volver a vivir, ¿no? Relief. En el Relief tenéis unas secuencias, o sea, hay como 15 microrelatos que cuentan, por ejemplo, cómo se empieza a utilizar el computer en los años 60, o cómo hay la primera exposición de computer art en la Bienal de Venecia en 1970, y la convulsión que provoca, cómo los críticos reaccionan, y cómo hoy podríamos volver a construir, hoy podríamos empezar a hacer el relato de esa manifestación concreta, ¿no? Por ejemplo, el Media Art Histories se apoya sobre una nueva disciplina que está empezando a tener eco en algunas universidades, como la Universidad de Krems, dirigida por Oliver Grau, o la Universidad de Cuenca, conmigo, o en la Universidad de Francia, de París 8, en la Universidad de París 8, con Everardo Reyes, en donde se habla del Media Archaeology, ¿vale? El Media Archaeology es la herramienta conceptual, la herramienta historiográfica que proporciona el substrato para poder generar los relatos del Media Art Histories, ¿vale? Entonces, en esa doble relación, a los que estéis interesados, os recomiendo que entréis en las webs, que hay muchísima actividad, y veáis quiénes son los autores principales, dónde están los lugares donde te puedes dirigir para aprender sobre esto, porque de hecho, Oliver Grau ha montado el ADA, Archive of Digital Arts, que es un archivo internacional en donde, por ejemplo, yo he mandado a una contratada investigadora mía a pasar 3 meses para volcar
toda la información que tenemos sobre el Media Art español, dentro del Media Art, porque a mí me han nombrado Scholar of del ADA, entonces como miembro académico del ADA, yo tengo la capacidad, me otorgan la capacidad de proporcionar información, y que esa información, por ser emitida por mí o validada por mí, es una información que va a ser, digamos, filtrada y tenida en consideración. Entonces, sobre Media Art no había nada, sobre Media Art español no había nada, salvo las primeras actuaciones que hemos empezado nosotros a recoger de nuestros archivos de cómo pues, se generan las primeras experiencias en 1969 con el Centro de Cálculo de Madrid y el primer ordenador IBM, y cómo se produce una serie de obras a través de Gordillo, a través de Barbadillo, a través de Iturralde, que son los primeros artistas que empiezan a hacer computer art, por poner un ejemplo, ¿no? Eso ya está involucrado en el ADA, en el Archive of Digital Art Internacional, ¿vale? Entonces ahí, en fin, el resto es un poco que si a ti te interesa de verdad podamos hablar de tú a tú, ¿sabes? Y que yo te pueda, pues por email, por ejemplo, suministrar o proporcionar la mayor cantidad de información que te pueda hacer ir a los lugares correctos. Pero esto empieza ya a existir. Delia. Aquí, Delia. Bueno, pues muchísimas gracias, José Ramón, por tu brillante y apasionada exposición. Yo creo que no nos ha dejado a nadie indiferente. Yo creo que has descrito de una manera, además, muy hermosa y muy interesante la función del museo como un espacio para la creación, para la representación de ese imaginario colectivo, como un espacio de autorrepresentación que nos ayuda también a comprendernos, a comprender nuestra sociedad. Describías también ese dilema entre el intelectual europeo como en dos fases, ¿no? Como el intelectual nostálgico, para el que todo tiempo pasado fue mejor, y aquel que apuesta más por un modelo utópico, y esto también obviamente tiene una clara manifestación en el arte. Y yo quería preguntarte, como director de museo que eres, si has notado, si has percibido en esta última década, y sobre todo con motivo de la crisis económica, financiera y global en general que estamos padeciendo, si has notado que ha habido una progresiva inclinación de los artistas hacia modelos de creación donde se apueste más por esa utopía que nos has mostrado, ¿no? en el pasado. Una utopía también, no sé si, y esto también es otra pregunta, si las utopías tienden a la evasión, al no lugar, a aquello que no vamos a conseguir, o si, como bueno, has hablado Marinetti del futurismo, pero bueno, o si por el contrario apuestan más por el modelo eutópico, ¿no? De lo que los griegos llamaban como el eutopos, el buen lugar, si realmente hay una apuesta, un compromiso. Recuerdo también la imagen que nos mostrabas de estos inmigrantes en patera, ¿no? Que es desgarradora, y cómo esto se traspola al formato contemporáneo de los media. Quería saber un poco tu opinión como director, ¿qué tienes sobre eso? Bueno, muchas gracias por darme pie a poder explicar algo que parece fundamental. Los lugares de las prácticas artísticas se están desplazando. Cuidado, ya no existe el estudio del artista individual. Cuidado, los centros de arte contemporáneo y de tecnología ya no son lugares donde se peregrina para usar alta tecnología porque no hay acceso a ella. En los años 80, 90... cuando uno quería usar tecnología, tenía que ir al ZKM, al Canon Art Lab o al ICC de Tokio para poder usar grandes computers o biotecnología o incluso Internet. Es decir, hoy la alta tecnología está reducida a mi pequeño Macintosh, ¿vale?, que llevo portátil, a los microchips y a la conexión wifi ubicua e instantánea de Internet en banda ancha. Eso ha cambiado radicalmente y ha hecho lo siguiente. Los antiguos, cuando hablo de antiguos, hablo de hace 2 décadas solo, ¿no? Los antiguos Media Labs, que eran laboratorios de recursos mediales, o sea, de tecnologías, hoy se siguen llamando Media Labs, pero es una trampa mortal, porque ya no significan laboratorio de tecnología, sino que significan laboratorios de mediación. O sea, Media Lab Madrid, que es el origen, pasa a ser Media Lab Prado y deja de ser un laboratorio de tecnología para ser un laboratorio de mediación cultural. ¿Qué ha ocurrido con eso? El artista se ha desplazado del centro a un lugar equidistante entre las relaciones de arte, ciencia y tecnología. Es decir, hoy la creación, la práctica artística es interdisciplinar y funciona en el diálogo con las diferentes áreas de conocimiento y las diferentes ciencias. Entonces, hoy producir arte
está en un contexto sociopolítico, económico y cultural que engloba la necesidad del diálogo permanente y el ágora física y virtual que se produce en el nuevo concepto de Media Lab. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque vais a ir a buscar arte o práctica artística y os vais a equivocar, o vais a ir a lugares equivocados, y cuando vayáis a encontrarla diréis, ¿dónde está el artista? No, el artista es uno más de los que están produciendo arte. Y esto es algo que, por favor, pensar en ello, porque es un desplazamiento muy interesante que nosotros hemos tomado con mucha atención para no estar equivocados y ir en la ruta equivocada. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.